Buenas tardes. Buenas tardes. El día de hoy venimos a evangelizar a este lugar porque es un mandato que debemos de ir y evangelizar a todas partes del mundo. El tema del día de hoy se llama el perdón. El hombre y mujer en nuestro diario vivir pasamos por diferentes situaciones en las cuales por nuestra forma de ser, por lo que trabajamos, por lo que somos, incluso por lo que pensamos, nos llevan a hacer cosas que no traen cosas buenas para nuestras vidas. Es por ello, ¿verdad?, que llegamos a cometer en algún momento errores debido a nuestras propias decisiones y a los pensamientos que tenemos. Pero es necesario que nosotros deseemos tener una vida tranquila, una vida pacífica, una vida, ¿verdad?, donde no tengamos interrupción, ¿verdad?, donde no haya obstrucción para acercarnos al Padre. En muchas ocasiones nosotros podemos llegar a pensar que Dios no nos escucha. Yo creo que es una de las preguntas hasta cierto punto más comunes en el tiempo de problemas, en el tiempo de aflicciones, en el tiempo de enfermedad. Decimos, es que Dios no me escucha. Yo le hablo y no me responde. Pero debemos de recordar algo que dice la palabra de Dios, que los tiempos de Él son perfectos. ¿Qué quiere decir? Los tiempos de Él, ¿verdad?, de nuestro Padre, no son como los de nosotros. Entonces vemos, ¿verdad?, que nosotros debemos de aprender a esperar los tiempos de Él. Porque también dice la palabra de Dios que los tiempos de Él son perfectos. Entonces quiere decir que no hay equivocación. No hay ningún tipo, ¿verdad?, de equivocación en lo que dice el Padre por medio de su palabra. Habrá ocasiones, ¿verdad?, en que tendremos, ¿verdad?, debido a lo que nosotros hacemos, pedir perdón, ¿verdad?, o incluso, ¿verdad?, perdonar a alguien. Y es algo muy difícil porque tal vez para uno, ¿verdad?, es más fácil pedir perdón, pero cuando alguien se acerca, ¿verdad?, y nos pide perdón a nosotros, no lo queremos otorgar. Y bien la palabra de Dios nos dice, ¿verdad?, que nosotros debemos de perdonar para poder ser perdonados por Él. Entonces es algo que nosotros debemos de trabajar. No quiere decir que de un día a otro, ¿verdad?, se nos haga fácil, ¿verdad?, simplemente decir sí te perdono. Incluso en algunas ocasiones hablamos y decimos la palabra, pero la verdad es que no lo sentimos. ¿Y cómo saber que de verdad está usted perdonando? Cuando uno olvida lo que nos hicieron, cuando uno no lo vuelve a mencionar. Por lo regular, cuando no logramos perdonar al 100%, si hay un tiempo, ¿verdad?, donde alguien nos recuerda lo que nos hicieron, lo volvemos como que a transportar ese momento, ¿verdad? Incluso nos volvemos a enojar al simplemente hecho de platicar. Entonces es ahí, ¿verdad?, donde nosotros debemos de reconocer que no lo hemos hecho correctamente. Por eso, ¿verdad?, el Señor, ¿verdad?, por medio de su misericordia, nos ha enseñado por medio de la palabra a cómo hacerlo. Y bien, ¿verdad?, pues tenemos un Dios sabio, un Dios que nos ama, y Él sabe, ¿verdad?, que a nosotros se nos dificulta. Pero por eso, ¿verdad?, por medio de su palabra nos ayuda. Dice en el libro de Lucas, capítulo 11, del 9 al 10. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se abrirá. Entonces quiere decir con esto, ¿verdad? Yo creo que en algún momento cuando hemos fallado, ¿verdad?, porque todos hemos pecado en algún momento. Recordemos que el único que no pecó en esta tierra fue Jesús. De ahí en fuera todos los demás, ¿verdad?, somos imperfectos. Entonces, por lo tanto, ¿verdad?, nosotros pecamos. A veces queriendo, ¿verdad?, a veces conscientemente, pero también ha habido ocasiones en que hemos pecado, ¿verdad?, sin darnos cuenta o sin querer incluso, ¿verdad? Y dice la palabra que si nosotros nos acercamos al Señor y con un corazón verdaderamente arrepentido pedimos perdón, Él nos va a perdonar. ¿Y de qué podemos ser perdonados? Bueno, la palabra, ¿verdad?, dice que Él es un Dios misericordioso. Entonces, ¿verdad?, Él nos puede perdonar
de cualquier situación. Tal vez a muchos dirán, ¿verdad? Bueno, un asesino no se le puede perdonar, o Dios no lo va a perdonar, ¿verdad? A uno, ¿verdad? Que hace un delito grave no puede ser perdonado, pero sin embargo, ¿verdad? Para Dios sí. ¿Y cuál es la condición? Que verdaderamente esté arrepentido. ¿Quiere decir que asesinos pueden llegar al reino de los cielos? Sí pueden. Si lo hacen verdaderamente, si se convierten, ¿verdad? Si cambian su forma de pensar, su forma de ser y dejan de hacer lo que están haciendo y verdaderamente se arrepienten, tienen la oportunidad también de entrar al reino de los cielos, así como un pequeño, así como un niño, ¿verdad? Porque recordemos que los niños, pues, ¿qué pecado podrían tener? Sí tienen detalles, ¿verdad? Sí tienen pecados, pero bueno, son unas cosas, ¿verdad? Hasta cierto punto que son solucionables, por así decir, ¿verdad? O que se les puede pasar. Sin embargo, también hay niños que cometen pecados, ¿verdad? Aún así siendo pequeños. Pero así de igual manera, ¿verdad? Nosotros debemos de aprender. Así como un niño, ¿verdad? Un niño pequeño cuando se arrepiente verdaderamente, regresa a su papá o su mamá y le pide perdón. Y él lo hace sinceramente, porque tiene, ¿verdad? Un corazón, ¿verdad? Agradable al Señor, un corazón que no está contaminado. ¿Qué quiere decir? Que nosotros, ¿verdad? Ya los que somos mayores de edad, ya los que tenemos cierta edad, de alguna manera hemos sido contaminados por lo que hemos vivido, por lo que hemos visto, por lo que hemos escuchado. Pero aún así, ¿verdad? No quiere decir que la forma, ¿verdad? O la situación en la que tú estés no pueda cambiar. Claro que sí. Nunca es inoportuno pedir perdón al Padre. Y la palabra dice, ¿verdad? Que en cualquier momento. ¿Qué quiere decir? Que de día o de noche tú lo puedes hacer. Quiere decir que tú nada más lo puedes hacer en el tiempo que oras, o que le das un tiempo a Dios, o que lo vas en su búsqueda. Es el único momento en que puedes acercarte y pedir perdón. No. Dice que en todo momento y en todo lugar. La condición, un corazón verdaderamente arrepentido, ¿verdad? Ahora, ¿qué es el perdón? El perdón se podría traducir como olvido, como olvidar, como libertar, como dejar de servir a algo o a alguien, ¿verdad? Y debemos de entender el alcance que puede llegar a tener el perdonador o el ser perdonado. Hay un perdón de Dios. En el libro de Hebreos, capítulo 10, del 16 al 17 dice: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade: y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones. ¿Qué quiere decir con esto, verdad? Que tal vez el mundo, ¿verdad? Nuestros parientes, nuestras amistades, cuando nosotros cometemos un error, ¿verdad? Difícilmente se les olvida a ellos. Sino, ¿verdad? Que a lo mejor por hacernos enfadar, en forma de broma o eso, nos están recordando en lo que fallamos. Pero recordemos que ese es el hombre, y recordemos que el hombre, ¿verdad? Pues no es perfecto, así como cualquiera de nosotros no somos perfectos. Pero la palabra de Dios, ¿verdad? Dice que si Dios, ¿verdad? Si tú te acercas a Él y le pides perdón, dice que te va a perdonar. Con ese corazón, ¿verdad? Humilde, con ese corazón humillado, ¿verdad? Delante de Él. Y dice, ¿verdad? Que nunca más se va a acordar de tus pecados y de todo lo que hayas hecho. Entonces, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Tenemos esa oportunidad de ser nuevos cada día. Tenemos la oportunidad tenemos la oportunidad de seguir, ¿verdad? De seguir adelante, de cambiar. Tenemos la oportunidad de ser nuevos. ¿Qué quiere decir? Que nosotros debemos de nacer de nuevo físicamente. No, debemos de nacer nuevamente en Cristo Jesús, ¿verdad? Haciendo un cambio en nuestra vida, haciendo un cambio, ¿verdad? En nuestra mente. A veces, ¿verdad? Yo creo que en algún momento pesado, ¿verdad? De enfermedad, de problemas, ¿verdad? Hemos dicho, ahora sí voy a cambiar. Ahora sí es el momento. Incluso, ¿verdad? Ahorita que está por acabar el año, algunos piensan, ¿verdad? Ahora sí, ¿verdad?
voy a cambiar lo que este año no pude. Y sí es cierto, es bueno tratar de hacerlo, pero no lo hagas nada más porque se acerca un día. Hazlo porque tú quieres hacerlo, porque de ti ha nacido, porque Dios es el que te está hablando. Si tú tienes esa necesidad o esa iniciativa de hacerlo, no es porque tú lo quieres hacer, sino es porque Él te está llamando a ser nueva persona. Y lo puedes ser, sí lo puedes ser. Aún así tú hayas fallado miles de veces y hayas pedido perdón, puedes quedar, ¿verdad? La palabra dice que blanco como la nieve. En el libro de Juan, capítulo 3, versículo 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces con este versículo, ¿verdad?, nos está diciendo, ¿verdad?, que si tú crees, ¿verdad?, aceptas en tu corazón a Jesucristo, dice que entonces, ¿verdad?, dice que no nos vamos a perder, dice que vamos a tener una vida eterna. Y la vamos a tener, esa vida eterna, aquí en la tierra. ¿Quiere decir que nunca vamos a morir? No, no se trata de eso. Quiere decir, ¿verdad?, que después de que Él te llame a su presencia, ¿verdad?, de que tengas que partir de esta tierra, dice que entonces vas a vivir una larga vida, pero cerca de Él, ¿verdad? ¿Qué quiere decir, verdad? En los cielos, junto con Él. Entonces vemos, ¿verdad?, que Jehová, ¿verdad?, nos amó tanto, nos ama tanto, ¿verdad?, y nos va a seguir amando tanto, que por eso mandó a su Hijo Jesús, ¿verdad? Recordemos que es Dios hecho hombre. Entonces, ¿verdad?, Él vino, ¿verdad?, en calidad de hombre como nosotros. ¿Qué quiere decir? Que le dolió lo que le hicieron, que sintió feo, claro que lo hizo, pero sin embargo, aún sabiendas a lo que Él venía, Él nunca dijo no, sino que se entregó, ¿verdad?, por mi causa y por la tuya. ¿Qué quiere decir con esto? Que Él se entregó, ¿verdad? Se dejó que de alguna forma, ¿verdad?, lo mataran, que lo crucificaran, para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de ser salvos. Él ya pagó por nuestros pecados. Él pagó, ¿verdad?, por los pecados que hiciste hace años, hace un momento, ¿verdad?, incluso por los que vas a llegar a hacer. ¿Qué quiere decir? Que aunque te arrepientas, quedas en blanco, sí, pero bueno, al paso del día, ¿verdad?, tal vez pueda suceder algo donde vuelvas a caer o donde te vuelvas a equivocar. Pero aún así, ¿verdad?, por ese pecado que inclusive pudieras estar por cometer, aún así ya ha sido pagado. Y tienes ese perdón, ¿verdad?, por medio de su Hijo Jesucristo. En el libro de Lucas, capítulo 15, versículo 18 al 21, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue conmovido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. A veces, ¿verdad?, debido a nuestros pecados, estamos en esa condición y le decimos a nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, a Jehová, a Dios, le llegamos a decir: yo ya no soy digno, ¿verdad?, de ti, de que tú me ames. Pero déjame decirte algo. Una cosa es que tú reconozcas tu pecado, y eso no quiere decir que Dios no te ame, sino al contrario. Este versículo que acabo de leer, el de Lucas 15, 18 al 21, habla del hijo pródigo. Y el hijo pródigo, ¿verdad?, según la lectura, la palabra de Dios, habla de que es un padre que tenía muchas pertenencias, que tenía 2 hijos, uno de los cuales, ¿verdad?, dice que se fue de casa y le pidió la herencia a su padre. ¿Qué quiere decir, verdad?, que se quiso ir a las afueras, quiso conocer el mundo exterior y quiso, ¿verdad?, como bien dicen, ¿verdad?, comerse el mundo, ¿verdad?, de un tajo. Entonces vemos que con la herencia que tenía, con el dinero que tenía, esta persona, ¿verdad?, fue y se lo gastó, dice la palabra de Dios, ¿verdad?, se lo gastó en muchas cosas que no le beneficiaban, ¿verdad?, en mujeres, en amigos, en tomar, en vicios, ¿verdad?, en muchas cuestiones. Y dice la palabra de Dios que cuando él se encontró sin dinero, los amigos que tenía ya no las tenía, ya desaparecieron, ¿verdad? ¿Por qué? Porque esos supuestos amigos solamente buscaban de él el dinero. Sin embargo, ¿verdad?, eso, ¿verdad?, le hizo a entrar a él en razón
que cuando él se dio cuenta que estaba mejor en la casa de su padre que afuera, ¿verdad?, de la casa de su padre, ¿verdad? Dice la palabra de Dios que él quiso, ¿verdad?, deseó comer el alimento de los cerdos a los que alimentaba. Y dijo, ¿verdad?, ahí se dio cuenta. Y a veces muchos de nosotros necesitamos, ¿verdad?, a veces es necesario que nosotros caigamos en una situación difícil para que nos demos cuenta las bendiciones que tenemos. A veces nosotros menospreciamos a nuestros padres, menospreciamos a nuestros familiares, menospreciamos el trabajo que tenemos, menospreciamos, ¿verdad?, la casa en la que vivimos, lo que comemos, ¿verdad?, lo menospreciamos, porque pensamos que necesitamos más. Pensamos inclusive, ¿verdad?, que nosotros merecemos más. Sin embargo, ¿verdad?, debemos de saber apreciar lo que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Este hijo pródigo, ¿verdad?, dice que arrepentido llegó a la casa del padre nuevamente. Y él pensó que su padre no lo iba a recibir. Y sin embargo se llevó la sorpresa de que cuando se acercó a la casa de su padre lo vio de lejos y se echó a correr con él, ¿verdad?, y lo abrazó y le pidió a sus criados que le cambiaran de ropas y que le pusieran un anillo. Esto, ¿verdad?, nos enseña que igual nuestro Padre Celestial, ¿verdad?, Dios, Jehová, ¿verdad?, que de igual manera, si tú te arrepientes o nos arrepentimos, ¿verdad?, por lo que hayamos hecho, por lo que hayamos dicho, ¿verdad?, entonces de igual manera nos va a recibir de igual manera con amor, así como fue este padre con el hijo pródigo. ¿Por qué? Porque Jehová perdona a toda la humanidad, porque su misericordia es infinita. ¿Qué quiere decir? Que su misericordia nunca se acaba, no se agota, ¿verdad?, como nosotros. A nosotros tal vez, ¿verdad?, cuando una persona nos hace daño después de 2 veces, 3 veces, 4 veces y nos sigue haciendo lo mismo, decimos, ya me cansaste, ¿verdad?, y ya no te voy a volver a perdonar. Sin embargo, con Él no. Con Él solamente necesitamos tener, ¿verdad?, ser sinceros y arrepentidos, y entonces Él nos va a perdonar. Y no es lo mismo, ¿verdad?, que con el perdón del hombre. Porque si nosotros le hemos hecho daño a alguien, tal vez podemos regresar, ¿verdad?, con esa persona y pedirle perdón. Pero tal vez el perdón que nosotros damos no es el genuino, porque después volvemos a realizar, ¿verdad?, lo que antes cometimos. Entonces recordemos que nosotros, ¿verdad?, fallamos. Somos hombres y mujeres, ¿verdad?, que continuamente fallamos, ¿verdad?, o que cambiamos de opinión o que hacemos cosas diferentes a las que decimos. Por lo tanto, ¿verdad?, vemos que el perdón del Padre, ¿verdad?, es infinito. En el libro de Santiago 2, versículo 12 al 13 dice, así hablar y así hacer, porque juicio sin misericordia se hará con aquel que no hace misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Y en el libro de Mateos, capítulo 18, versículo 21, 24 y 28 nos habla. Dice, entonces se acercó Pedro y le preguntó, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. Entonces vemos, ¿verdad?, que Pedro, ¿verdad?, un día se acercó a Jesús y le preguntó que cuántas veces debería, ¿verdad?, de perdonar. Y Jesús le respondió, hasta 70 veces 7. Entonces, ¿verdad?, vemos que no hay límite para perdonar a alguien. Eso es lo que nos enseña este versículo. Y vemos, ¿verdad?, que también hay un versículo donde nos habla, ¿verdad?, de un rey que dice que quiso hacer cuentas ¿verdad?, con uno de sus siervos. Y esta persona le debía 10,000 talentos. Pero saliendo aquí el siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. Y haciendo de él, ¿verdad?, le ahogaba diciendo, págame lo que me debes. Este versículo nos habla de que ese rey fue movido a misericordia. Quiere decir, ¿verdad?, que tuvo misericordia de aquella persona que trabajaba para él y que le debía mucho.
Y de tanto que le clamó misericordia el siervo, dice que ese rey, ¿verdad?, le perdonó. Pero sin embargo, esta persona que fue perdonada, ¿verdad?, en ese momento, dice que saliendo de ahí se encontró a otro como él, a otro trabajador. Y ese trabajador, ¿verdad?, también le debía dinero y le pidió, ¿verdad?, misericordia. Sin embargo, no se la dio. Entonces a veces, ¿verdad?, así llegamos a ser. Pedimos a Dios, ¿verdad?, pedimos a Jehová esa misericordia, le pedimos perdón y anhelamos ser perdonados por Él, pero nosotros no queremos perdonar a los que nos hicieron daño. Entonces, ¿verdad?, debemos de aprender de eso que Él nos enseña, que si Él nos perdona, siendo un Dios, ¿verdad?, ¿cómo nosotros no perdonamos a nuestros semejantes? A otro que se equivoca igual que yo, ¿verdad?, igual que tú. Entonces vemos, ¿verdad?, que nosotros debemos, ¿verdad?, de ver siempre, ¿verdad?, tener en contentamiento, ¿verdad?, tener un contentamiento para con Dios. Entonces el mejor ejemplo del perdón individual de Dios, ¿verdad?, de Jehová, es uno mismo. En el libro de Primera de Corintios 6:11 dice: y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados y ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. ¿Qué quiere decir, verdad? Que cuando tú te acercas, ¿verdad?, a Dios genuinamente, ¿verdad?, y le pides perdón por algo que tú ya hayas hecho, dice que puedes ser lavado y puedes ser santificado. Entonces vamos, ¿verdad?, que tenemos esa oportunidad para poder acercarnos al Padre por medio de Jesucristo. Por medio de Él, ¿verdad?, podemos acercarnos y pedir perdón y abrir nuestro corazón y llegar, ¿verdad?, a obtener esa misericordia que tanto anhelamos. Porque Él es un Dios de misericordia que en todo momento está presto, ¿verdad?, su oído para escucharte lo que tienes que decir. Pero a veces nosotros como humanos tenemos pena, tenemos vergüenza, o hacemos conclusiones por nosotros mismos y decimos: es que yo no tengo perdón de Dios, pero más no es así. El día de hoy, ¿verdad?, Jesús te habla a que tú te acerques con confianza, a que tú te acerques, ¿verdad?, con la seguridad de que debido a tu arrepentimiento, en que debido, ¿verdad?, a ese corazón que has abierto, a ese corazón, ¿verdad?, que se ha arrepentido, ¿verdad?, puedes obtener ese perdón. Sí, es verdad, tal vez la persona a la que le hiciste daño no te quiere perdonar y va a ser un proceso para esa persona. Tal vez va a pasar años, va a pasar días, va a pasar meses, no sé cuánto tiempo, para que aquella persona en verdad te pueda perdonar. Pero tu Dios sí te perdona, ¿verdad?, si tú lo haces sinceramente, si tú te acercas a Él, si tú lo buscas. Pero ¿cuáles son las características de un hombre que perdona? Bueno, el hombre puede perdonar, ¿verdad?, a todos aquellos que le han hecho mal. Y ese que perdona verdaderamente, ¿verdad?, a sus semejantes, es el que desea llegar a la estatura del varón perfecto. Así como también, ¿verdad?, vivir una vida plena y llena del Señor. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando nosotros no perdonamos, pensamos, ¿verdad?, y creemos que le estamos haciendo pagar a alguien por lo que nos hizo. Sin embargo, ¿verdad?, no es así. El único que se encadena a esa situación es uno mismo. Porque como no has perdonado, sientes cargas. Y es carga tras carga, día con día, el recordatorio de lo que te hicieron. ¿Qué quiere decir? Que cuando no perdonas, estás recordando continuamente lo que te hicieron. O la otra persona recuerda continuamente lo que tú hiciste. Entonces vemos, ¿verdad?, que se convierte en una carga verdaderamente para nosotros cuando no damos ese perdón. Y vemos, ¿verdad?, que nosotros debemos de acercarnos a ser así como lo era Esteban. Esteban, ¿verdad?, por evangelizar, Esteban por hablar de la palabra de Dios. La gente, ¿verdad?, se acercó a él y dice que lo sacaron, ¿verdad?, a las afueras de la ciudad y lo apedrearon. Lo apedrearon por ser, ¿verdad?, un seguidor. Lo apedrearon por amar a Jesús. Y dice la palabra de Dios que Esteban, en lugar de renegar, en lugar de
de decir malas palabras a las personas, ¿verdad? La Biblia dice que él se quedó callado y que sin embargo miró a los cielos y le dijo, ¿verdad? Habló con el Padre y le dijo: Señor, ten misericordia de ellos. ¿Qué quiere decir, verdad? ¿Qué quiere decir? Que este varón, ¿verdad? Que este hombre, ¿verdad? Este hombre prefirió, ¿verdad? Pedir perdón por aquellos que le estaban haciendo daño. Y qué difícil es, ¿verdad? Es un tanto difícil el pedir perdón por aquellos que nos hicieron daño, aquellos que nos dijeron algo, aquellos que hicieron una actitud, ¿verdad?, errónea en contra de nosotros. Pero sin embargo, ¿verdad?, la palabra de Dios está llena de hombres y de mujeres, ¿verdad?, que nos pueden servir como ejemplos a nosotros para poder acercarnos más a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Una característica de un hombre que perdona es que es lleno del Espíritu Santo. ¿Y cómo? Aceptando a su Hijo Jesucristo. Pero ¿cómo se llena, verdad? ¿Cómo se puede llenar del Espíritu Santo? Buscando el rostro, ¿verdad? El rostro de Dios, el rostro de Jehová. ¿Qué quiere decir con esto? Que nada más con una vez acercarse o cuando necesitamos, ¿verdad? De las bendiciones, de las provisiones, ¿verdad? De las sanidades, acercarnos a Dios. No, sino que es estar en su búsqueda continuamente. ¿Qué quiere decir? Que tú debes de buscarlo en tus aflicciones, debes de buscarlo en tus enfermedades, ¿verdad? Que es comúnmente como lo buscamos, pero también en tus alegrías. También, ¿verdad? En los días buenos tú debes de buscarlo. Equivocadamente, ¿verdad? Nosotros nos olvidamos de que existe Dios, de que existe Jehová, de que existe Jesús, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos bien, porque tenemos salud, porque tenemos buen trabajo, porque tenemos una familia, ¿verdad? Una familia sana, una familia con la cual nos llevamos muy bien. Sin embargo, ¿verdad? Debemos de buscarlo en todo momento y en todo lugar. Otra característica es que la mirada, ¿verdad?, debe de estar puesta en las cosas de arriba. ¿Qué quiere decir con esto? Que debemos de actuar, ¿verdad?, por medio de la fe. ¿Por qué? Porque nosotros viendo, ¿verdad?, las cosas que pasan día a día, ¿verdad?, se empieza a vivir con temores, se empieza a vivir, ¿verdad?, de alguna manera, viendo las situaciones que suceden, ¿verdad?, aquí en la tierra, viendo las equivocaciones o viendo los errores de los demás. Sin embargo, nosotros, a pesar de las dificultades que lleguemos a tener, debemos de tener, ¿verdad?, siempre la mirada puesta en los cielos, puesta, ¿verdad?, en aquel que puede hacer lo imposible posible. Debemos de ser testimonio. ¿Qué quiere decir con eso? Que cuando tú decides cambiar, cuando tú decides abrirle el corazón, ¿verdad?, al Señor Jesucristo para que more en ti, ¿verdad?, en tu corazón, entonces debes de convertirte en ese testimonio. A veces equivocadamente, ¿verdad?, cuando nos acercamos, ¿verdad?, queremos, ¿verdad?, hablar a los demás de lo que conocemos, ¿verdad?, de un Dios verdadero, de un Dios que ama, de un Dios perdonador, ¿verdad?, y de su Hijo Jesucristo, mas sin embargo, ¿verdad?, no actuamos como si de veras lo creyéramos. A veces, ¿verdad?, nos acercamos a alguien en una dificultad y le decimos: ten fe, todo va a salir bien, ¿verdad?, Dios te está escuchando. Y cuando nos toca a nosotros, ¿verdad?, decimos: es que ya no se puede esta situación, ¿verdad?, es que Dios no me escucha, ¿verdad?, es que eso está bien difícil y no se va a resolver. Entonces vemos, ¿verdad?, que nosotros debemos de ser testimonio, ¿verdad?, con nuestra propia vida. Que si nosotros, ¿verdad?, vamos a enseñarle, ¿verdad?, si nosotros vamos, ¿verdad?, a hablar, si nosotros queremos, ¿verdad?, acercarnos a alguien y hablarle de la palabra, ¿verdad?, va a ser con nuestra propia vida. En la forma en que, cómo nosotros, ¿verdad?, nos manejemos, cómo nosotros hablemos, ¿verdad?, cómo nosotros, ¿verdad?, hayamos cambiado. Por ejemplo, ¿cuál es el testimonio? Si tú en algún momento, ¿verdad?, pues decías muchas mentiras, ¿verdad?, tu testimonio, ¿verdad?, no tienes que estar diciendo: ahora yo ya cambié, ¿verdad?, véanme, yo soy esto, yo soy el otro. Si no, la gente solita se va a dar cuenta, va a decir, ¿verdad?, va a ver que tú ya no eres la misma. Si decías mentiras, va a ver que ahorita ya no las haces. Si decías groserías, va a ver que tú ya no las dices de un momento acá, ¿verdad? Si tú te equivocabas en algo, pues eso ya no lo vas a volver a hacer. Entonces ese es tu testimonio. Y para ese testimonio no se necesita decirlo.
No se necesita, ¿verdad?, estar divulgando qué ya no haces o qué ahora haces bien, sino que con tu propia vida y tu forma de manejarte, ahí se ve ese testimonio. Y es fortalecido una persona, ¿verdad? Una persona que perdona también se fortalece. Porque cuando tenemos obstrucciones en nuestra vida, ¿verdad?, que no perdonamos, se convierte en una carga. Y a veces, ¿verdad?, hasta físicamente se puede observar. ¿Por qué? Porque a veces nos sentimos muy agobiados, con dolores de cabeza, nos sentimos, ¿verdad?, incluso hasta pesados físicamente. Y no necesariamente es una enfermedad tal cual, sino es la falta de perdón, la falta de que no hemos podido soltar, ¿verdad?, ese pensamiento que nos está agobiando, ese pensamiento, ¿verdad?, que nos está acongojando. Y otra característica del hombre que perdona es que es una persona, ¿verdad?, que ora constantemente. Una persona, ¿verdad?, que quiere estar cerca de Jesús, que quiere estar cerca de Jehová. Entonces, ¿verdad?, cuando nosotros perdonamos una crítica dura, cuando nosotros perdonamos golpes, cuando nosotros perdonamos injusticias, cuando nosotros perdonamos algún tipo de abuso, ¿verdad?, a nosotros o a los nuestros, ¿verdad?, estamos tomando el camino de Esteban. Estamos perdonando esa parte de nuestra vida. Porque muchos pensarán que no van a estar en paz hasta que no, ¿verdad?, devuelvan con la misma moneda lo que les hicieron, ¿verdad?, para que ellos también sientan. A veces así decimos. Sin embargo, ¿verdad?, para con Esteban, ¿verdad?, no fue así. Él nos muestra, ¿verdad?, dentro de la palabra de Dios